Ábalos está cada vez más acorralado, es cuestión de horas, días, muy poquito tiempo que le imputen por el caso Koldo, y yo creo que hoy viene bien repasar quién es quién en el caso Koldo, porque claro, van a empezar aquí y están ya lloviendo algunas informaciones y hay peña pues que no se acuerda de qué va toda esta trama, que una vez más va unida a comisiones desproporcionadas por una necesidad tan básica como fueron las mascarillas en la pandemia, donde hubo mucha gente que, oye, se pudo comprar muchos pisos, con el dinero de esas comisiones. Entonces, en El País os leo un artículo que hace bastante buen repaso del rompecabezas del caso Koldo y de quién hizo qué, para que nos ubiquemos, como os digo, para lo que viene. Los informes de la Guardia Civil que señalan al exministro Ábalos de forma clara por primera vez perfilan los papeles que desempeñaban los presuntos miembros de la trama corrupta. Lo cuenta JJ Gálvez en El País. El caso Koldo constituye un auténtico rompecabezas repleto de personajes, operaciones empresariales, sociedades interpuestas, entregas de dinero de efectivo, toda una compleja maraña que la UCO de la Guardia Civil trata de desenredar, tal y como reflejan los dos nuevos informes que el Instituto Armado ha enviado a la Audiencia Nacional esta semana y que apuntan a la capacidad que tuvo la red corrupta para extender sus tentáculos por varias administraciones e incluso por las propias fuerzas de seguridad del Estado. Estos recientes análisis policiales han supuesto una verdadera revolución en el sumario, sobre todo porque por primera vez los investigadores señalan sin ambages a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y Transportes en el gobierno de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 y número 3 del PSOE en esos años. Además, refuerzan las sospechas de que el empresario Víctor de Aldama, quien fuera presidente del Zamora, se erige como la pieza fundamental del entramado. Recordemos, Víctor de Aldama, que está actualmente en prisión. Así que, ¿quiénes son los protagonistas? Primero, Aldama, el corruptor, este señor, que la verdad es que ese pelo está diciendo trama corrupta desde ya. Nada se entiende en esta trama sin la figura de Víctor de Aldama, a quien los agentes denominan el nexo corruptor. Según el sumario, él es quien toma la iniciativa para entrar en contacto en el verano de 2018 con Ábalos, después de que a su hermano, Rubén de Aldama, lo nombraran escolta del recién elegido ministro. Lo tienes a huevo para hacer cosas, le escribió Rubén a Víctor después de que este fuera presentado a Koldo y al dirigente del PSOE el 31 de agosto de ese año, según exponen los investigadores. El empresario se aprovechó de inmediato de esa coyuntura y comenzó a estrechar los lazos. Poco a poco, esa relación dio sus frutos. Las pesquisas apuntan a que Koldo García, mano derecha de Ábalos, empezó a velar por los intereses de Aldama a cambio de supuestas contraprestaciones para él y para el ministro. La tesis que se pone sobre la mesa es que se le abrían las puertas a nuevos negocios, se le facilitaban reuniones con altos cargos, se le daba acceso a información como la que le permitió enterarse de que Transportes necesitaba material sanitario en plena pandemia y de esta forma aliarse con el también empresario Juan Carlos Cueto para lograr los contratos millonarios de compraventas de mascarilla que dan origen a ese caso, aprovechándose de la emergencia que había ese momento y también de la escasez de mascarillas. Aldama contaba con una importante red de contactos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que llaman la jefa. Y los agentes sospechan que fue él quien orquestó el viaje de la política venezolana a España en 2020, cuando ella llegó a aterrizar en Barajas, pese a que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea. También creen que trató de influir en el rescate de Air Europa, el empresario que entró el pasado jueves en prisión por su presunta implicación en otra trama delictiva centrada en el fraude de hidrocarburos, alardeaba ante sus interlocutores de su influencia en transporte. Y decía cosas como, con el nuevo gobierno, lo que se quiera. Ya con el ministro de Fomento tengo todo armado. Les decía, según consta en conversaciones interceptadas por la Guardia Civil, que mantiene que tenía en nómina a Koldo García con pagos periódicos de 10.000 euros. La máquina necesita aceite, ya lo sabes tú mejor que nadie, le llegó a decir a uno de sus colaboradores al que le pedía que le facilitara efectivo, según dicen los investigadores. Ábalos, en toda esta trama, ¿quién era? Pues le llaman en esos informes de la UCO el jefe. Cuando estalló el caso Koldo hace 8 meses y el escándalo se centraba en Koldo, ex asesor de Ábalos, el PSOE marcó distancias rápidamente con quien había sido su antiguo secretario de organización, que no solo ministro, y uno de los apoyos fundamentales de Sánchez para llegar a la Moncloa. Entonces, como el exministro se esforzaba en repetir, el sumario no lo implicaba, aunque el juez lo llegaba a calificar en una resolución como uno de los intermediarios usados por los imputados para solucionar sus problemas con un contrato adjudicado en Baleares. Sin embargo,
Las pesquisas han evolucionado mucho en este tiempo y por eso decimos que ahora Ábalos está verdaderamente acorralado. El último informe de la UCO inflige un duro golpe a Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto, a quien otorga un papel relevante y de responsabilidad por su vinculación directa con Koldo, Aldama y la organización criminal. Los agentes hablan de reuniones a solas, dentro y fuera del ministerio entre ambos, favores recibidos y dados, maniobras para beneficiar a Aldama y, como grandes indicios incriminatorios, la Guardia Civil revela que la red corrupta compró un chalet en La Línea, en Cádiz, para que lo usara el político, además de pagarle un piso en Madrid a su pareja. Voy a colaborar totalmente, soy el principal interesado, se defendió Ábalos el viernes en un programa de televisión donde insistió en que el documento de la UCO no acredita nada. Sigue Ábalos, como veis, con esa huida hacia adelante. La otra pieza, Koldo García, el grandullón, lo llaman en todos estos informes. Aldama llamaba a Koldo García el grandullón y este se convirtió en la práctica en su conseguidor. Según el sumario, los informes policiales cuentan cómo el ex asesor socialista contactó, por ejemplo, con presidentes y dirigentes de comunidades gobernadas por el PSOE para abrirle vías de negocios al empresario. Entre los presidentes están Víctor Ángel Torres de Canarias, ahora mismo en política territorial, Concepción Andreu de La Rioja o Francina Armengol en Baleares, a quien Koldo le envió un mensaje de móvil que decía: cariño, te tengo informada de todo, o incluso como escribió Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para tratar de colocarle productos de la presunta red corrupta. Entre otros muchos favores, Koldo García facilitó supuestamente salvoconductos a Aldama emitidos por el Ministerio en pleno estado de alarma cuando los movimientos estaban restringidos. ¿Quiere decir esto que toda esta gente supiera de la trama? No, pero que evidentemente contactó con ellos gracias a Ábalos, gracias a poder entrar en todo el entramado de ministerios, y les intentó colocar, con más éxito o con menos éxito, en diferentes ministerios y en diferentes regiones, esas mascarillas de las que ya hemos hablado, algunas de ellas que no cumplían los requisitos y que encima, por supuesto, eran de un valor mucho menor por el que las vendieron. El asesor de Ábalos se movía como pez en el agua por las administraciones socialistas y manejaba grandes cantidades de efectivos. De hecho, casi cuadruplicó sus ingresos en metálico tras los contratos bajo sospecha y adquirió varias casas, según recogen los informes. También está Rubén Villalba, el comandante. Ojo, porque también hay Guardia Civil aquí metida. La UCO asegura que Aldama compró a un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que les facilitaba líneas de comunicación seguras a cambio de pagos mensuales de 2.000 euros. El supuesto agente corrupto, que desempeñaba sus funciones en el servicio de información del Instituto Armado antes de que le trasladaran en 2023 a la Embajada de España en Venezuela, les proveía de teléfonos móviles sin control oficial y se los cambiaba de manera periódica, siempre según los investigadores. De hecho, Ábalos, según han informado estos informes, tenía uno de estos teléfonos. Varios compañeros de Villalba han explicado que este les pedía otros favores que tenían a Aldama como beneficiario. Rubén me pidió acompañar a Aldama, dicen, a la intervención de armas de la Guardia Civil de Tres Cantos para el depósito de un arma y la solicitud por parte de Víctor de la licencia de armas de tipo B. Hay más gente de la que hemos escuchado menos hablar, como Claudio Rivas, el casero. En los últimos meses ha emergido otro personaje en la trama, el empresario Claudio Rivas. Los analistas de la Guardia Civil señalan que fue quien, mediante la empresa Have Got Time SL, compró el chalet de La Línea para Ábalos. Los investigadores sospechan que era el socio de Aldama y que junto a él urdió el fraude de los hidrocarburos que ha conducido a ambos a prisión. Los agentes insisten en que el interés de Rivas residía en tejer una buena relación con Koldo y con el entonces ministro para que Transportes posibilitara que una de sus compañías, Villafuel, obtuviera el título de operadora de productos petrolíferos al por mayor. En enero de 2021, según el sumario, el asesor de Ábalos consiguió a Rivas una entrevista con el director de gabinete del ministro de Industria. Estos son los personajes para que nos ubiquemos todos en esta trama del caso Koldo, y lo que está ocurriendo ahora pues son efectivamente que vamos conociendo algunas cosillas, algunas pesquisas de este caso, algunos detalles como no más morbosos, como por ejemplo los motes de los protagonistas. Ábalos era el Goblin, Koldo el Grandullón y Ábalos también lo llamaban el Jefe. También está Jessica, la que entonces era pareja de José Luis Ábalos, a la que le pusieron un piso y la llamaban Jessica 20 minutos. ¿Por qué? Bueno, ya cada uno que le ponga imaginación. Como os digo, van saliendo noticias que todas forman parte de esta pieza. Ábalos, por ejemplo, dice Público hoy, fue desahuciado.
del chalet de Cádiz que la trama de los hidrocarburos adquirió para él cuando dejó de ser ministro. La casa, como decíamos, fue adquirida por el cabecilla de la trama del fraude de los combustibles, que ha sido detenido, y cuando Ábalos cesó como ministro y la administración le denegó una licencia para su empresa, echó a Ábalos del inmueble. Lo cuenta Ana María Pascual. Goblins 50.000 casa, el Gran 2 millones. Estas anotaciones que los agentes de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hallaron en el ordenador de Víctor de Aldama, expresidente del Zamora Club de Fútbol, en prisión provisional por esta causa, son fundamentales dentro de la investigación del caso Koldo sobre una presunta trama para vender mascarillas a las administraciones públicas durante la pandemia. Los agentes creen que Goblins es en realidad el exministro socialista José Luis Ábalos y que el Gran es el Grandullón, es decir, Koldo García, exasesor de Ábalos, investigado en el caso Koldo. Según los cálculos de la UCO, Koldo obtuvo esos 2 millones de euros que marcan los apuntes contables de Aldama. ¿Cómo le gusta a esta gente apuntar las cosas, de verdad? También le dan credibilidad al otro apunte, al referido a Goblins y a una casa de $500.000 de euros. La Guardia Civil ha localizado el inmueble y conoce todos los pormenores que lo rodean, desde que fue adquirido por Claudio Rivas, uno de los cabecillas de la supuesta trama de hidrocarburos, hasta que este desahució a Ábalos. Por eso a lo mejor no tengo a nadie, ¿no? Una historia que ahora puede enviar al exministro hasta el Tribunal Supremo para ser imputado por el caso Koldo. La casa en cuestión es de lujo, con 350 metros cuadrados, frente al mar, en la urbanización gaditana La Alcaidesa, ubicada entre Sotogrande y la Línea de la Concepción, una zona de alto poder adquisitivo, porque recordad, no es que vosotros nos podáis permitir la casa porque no ahorréis, es porque no sois unos putos jetas y sacáis el dinero pues de chanchullos como toda esta gente. $500.000 de euros, casi nada. Bueno, pues así se las están gastando. Como os digo, no dejamos de conocer detalles escabrosos sobre la trama y las cosas que hacían y las cosas que decían y los motes que se ponían. Por supuesto, iremos analizándolos todos y cada uno de ellos. Y la noticia que ha tenido lugar este fin de semana es que parece ser que el Partido Popular va a poner una denuncia al Partido Socialista, una querella, contra el PSOE por el caso Koldo. Ha salido Cuca Gamarra a defenderlo y a decir que es que toda esa corrupción no puede ser. ¿Sabéis lo que os digo? Que no. No puede ser, que te digo una cosa, me parece muy bien, pero no deja de ser irónico que el Partido Popular presente una querella por corrupción contra otro partido que no sea el Partido Popular. Aparte de esto, ojo, porque hoy Borja Semper ha salido a dar unas declaraciones, porque hoy tenían reunión, como os digo, para anunciar también esa querella, y os lo voy a enseñar también para que lo veáis. Borja Semper ha salido y ha dicho esto, que la verdad es que espero, porque estamos echando un poquito de menos un poco de jueguito, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver cuando anuncia, como os digo, esa querella de la que hablamos. Vamos a escuchar a Borja Semper, portavoz del Partido Popular. De una querella del Partido Popular contra el Partido Socialista en función de las informaciones que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas, que se concretan en la información de que un empresario ha afirmado y afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos. Es de tal envergadura y es tan grave esta información, se viene a sumar a otra información complementaria que ustedes y todos los españoles estamos teniendo oportunidad de conocer, que nos parece razonable que sea también investigada por la justicia, que se abra una nueva pieza y que este caso de financiación irregular, de supuesta financiación irregular del Partido Socialista, sea investigada también por la Audiencia Nacional. Habíamos advertido y habíamos anunciado que el Partido Popular iba a desplegar con toda su potencia una oposición en tres frentes. El frente judicial, hoy es un nuevo paso. El frente político, que mañana también, quiero anunciarles en este momento, vamos a reforzar también. Vamos a pedir en la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que las preguntas del Partido Popular presentadas para la sesión de control del miércoles se reconfiguren, porque queremos convertir el pleno del miércoles en un pleno monográfico sobre corrupción. Es verdad que para que esto... Está muy bien hacer un monográfico sobre corrupción, la verdad, siempre que no sea la del PP. Pueda ser así, para que podamos cambiar las preguntas registradas ya en el Congreso de los Diputados, necesitamos la unanimidad de la Junta de Portavoces, es decir, que todos los grupos políticos representados en la Junta de Portavoces apoyen este cambio. Y por eso también este anuncio va acompañado de una petición al resto de formaciones políticas del Congreso de los Diputados, también las que apoyan al Grupo Socialista, y es que colaboren para que el Gobierno dé toda la información, para que el Gobierno dé la cara, los ministros y el propio presidente del Gobierno,
den respuestas ante toda esta información que estamos teniendo oportunidad de conocer en las últimas. Ahí teníais a Borja Semper, como decís por aquí, madre mía, ¿no? El PP diciendo, joder, podíais haber llamado, ¿no? Si iba la cosa de corrupción, nos podíais haber avisado. Pero es que además ha hablado Borja Semper de moción de censura. Hablaba hoy, que yo espero que la haya, porque la verdad lo echamos de menos, ¿no? Desde que Vox no puede presentar ya moción de censura porque no tiene los diputados suficientes, hombre, alguien tendrá que suplir ese vacío. Alguien tendrá que suplir ese vacío que nos queda. A ver si lo puedo ver, si no lo busco, que lo tengo por ahí en el chat de WhatsApp. Dadme un segundito que lo voy a mirar. Un segundito que os pongo el total de Borja Semper diciendo huele a moción de censura, lo echabais de menos. También habrá que ver a quién coge el Partido Popular, porque recordemos que Vox cogió a Tamames, ¿os acordáis? Esa fue la última moción de censura. Vox ha montado 2 mociones de censura contra este gobierno, bueno, contra el gobierno de coalición que entonces estaba formado por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. Contra este aún no ha habido ninguna, puede que esta sea la primera. Pero, como os decía, van a montar, parece ser, la primera moción de censura, o lo ha dejado caer para ver, me imagino, si alguien se apunta a la faena. Os lo voy a poner por aquí. Es que no entiendo por qué en Twitter ahora es tan difícil buscar. O sea, es más fácil que te amenacen de muerte que buscar un total por palabras clave. Aquí está, en Europa Press, aquí lo tenemos. Le preguntan, como os digo, por la moción de censura y Borja Semper contesta esto. Mire, la moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana. Veremos. Hoy vamos a intentar obtener información, preguntando al gobierno. En el ejercicio de la política transparente, lo normal es que la oposición pregunte al gobierno y el gobierno responda a la oposición. Lo normal es que cuando los tribunales investigan, los partidos políticos, lo normal, debería ser lo normal, los partidos políticos sean transparentes y colaboren con la justicia. Bueno, nada de esto está sucediendo. Y toda la información que estamos teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando. Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y la investigación de la Guardia Civil, porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista. Y a la oposición lo que le toca es hacer preguntas y a los tribunales lo que le toca es investigar. Bueno, esto es en lo que estamos nosotros hoy. Como veis, Borja Semper considera que hay justificación, que estaría justificada hacer una moción de censura contra Pedro Sánchez, que sepamos, todavía no tiene nada que ver en esto, no hay nada que le apunte a él, y de hecho lo que él siempre ha dicho es que apartó a Ábalos en cuanto vio que eso era un poco turbio, y es verdad que no hay pruebas que digan lo contrario, pero para el PP ya está justificado. Cuando Mariano Rajoy era M. Rajoy en los papeles de Bárcenas, no estaba justificada la moción de censura, pero ahora sí está justificada la moción de censura contra Pedro Sánchez, como estáis viendo, pero por lo menos no lo hacen porque dicen no tienen los apoyos. No tienen los apoyos, no como Vox, que ya sabéis que le gusta hacerlo, aunque sea por figurar. Así que de momento, dice Borja Semper, hoy no veremos moción de censura, ya veremos mañana lo que se le ocurra al Partido Popular, porque ellos van improvisando. Y porque Feijóo no quiere. Hombre, digo yo que no podrías poner los motivos Feijóo. Necesita mínimo 6 meses para prepararse ese speech. Sería otra persona.